En el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema libres por la cruz. El apóstol entendió que la muerte de Jesús representaba su propia muerte, que todos sus delitos, sus flaquezas y su pasado quedaron crucificados en aquella cruz. Más adelante dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto está en Gálatas capítulo 6, verso 14. La cruz del Calvario no fue una experiencia momentánea en la vida del apóstol Pablo. Cada día iba a esa cruz, crucificando su carne con pasiones y deseos. Llegó a ser victorioso por el poder de la cruz de Cristo, la cual no solamente fue victoria para Pablo, sino vergüenza y derrota para los demonios. Como lo enseña la Escritura, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto está en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 14 y 15. Satanás tenía una lista, un acta de decretos. Eran los derechos legales adquiridos por el adversario contra nosotros. Pero ¿dónde los obtuvo? Posiblemente por pecados cometidos por nuestros padres. El adversario los tomó como argumentos y los usó contra su descendencia. También el enemigo usa las experiencias traumáticas de la niñez para traer culpabilidad y condenación en las vidas. Jesús tomó todos esos argumentos, los arrancó de cada uno de nosotros y los canceló en la cruz del Calvario, destruyendo para siempre esa acta de decretos. Por esto el apóstol Pablo dijo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Esto está en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Todos, sin excepción, nos descarriamos y tomamos el camino equivocado. La corriente del mundo nos había arrastrado, llevándonos al abismo de la destrucción. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, nos dio entendimiento para comprender nuestra condición y abrir el corazón a Jesucristo para que Él more en nuestro interior. Pudimos entender que Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo que merecíamos. Él tomó el acta de decretos y la destruyó totalmente, no dejó nada. Él quebrantó el espíritu de maldición que nos perseguía, destruyéndolo para que no causase más tropiezo en nuestras vidas. Jesús tomó nuestro pecado y lo concentró en su propia vida, llegando a ser tal como éramos nosotros, bajo el juicio de la maldición, pues solo Él podía soportar el castigo decretado para el ser humano. Apreciado amigo, la vida cristiana es el resultado de un intercambio, donde Jesús llevó todo lo malo que nosotros éramos y a cambio nos dio todo lo bueno que Él es. Lo único que tenemos que hacer es recibirle por fe en el corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El 13 de enero de 1982, un avión Boeing 737 que realizaba un vuelo de Washington a Miami presentó fallas a pocos minutos de haber despegado y terminó estrellándose en un puente ubicado sobre el río Potomac. El accidente causó un gran atascamiento vehicular debido a que el puente estaba cerca de la Casa Blanca, el Pentágono y el monumento a Jefferson, por lo que las autoridades decidieron cerrar carreteras y calles aledañas para evitar cualquier tipo de disturbios y mantener el orden.
Algunos oficiales cuentan una heroica historia ocurrida durante las labores de rescate, cuando el primer helicóptero llegó a la zona, lanzó una soga con un salvavidas a un puñado de personas que flotaban aferrados a los restos del avión. El hombre que cogió primero el salvavidas se lo pasó de inmediato a uno de sus compañeros para ser evacuado, y cada vez que desde el helicóptero se volvía a tirar la soga, el mismo hombre lo recibía y nuevamente lo pasaba a otra persona. Así lo hizo hasta que por fin llegó su turno para ser rescatado. Pero desafortunadamente la fuerza del río creció en pocos minutos y terminó siendo arrastrado por la corriente. Un acto heroico que vivirá por siempre en la memoria de los que recibieron de sus manos ese salvavidas. Ese mismo acto de heroísmo es el que podemos ver en Jesús, quien, pudiendo librarse a sí mismo del terrible castigo del pecado, decidió cargar todo el peso de la maldad humana sobre sus hombros hasta llegar a la muerte. Las condiciones de la humanidad por causa del pecado son similares a ese avión que se estrelló sobre el río Potomac. Pero aún queda una esperanza, una soga baja de lo alto con un salvavidas. Hoy conocemos que la cruz representa la decisión que hizo el Hijo de Dios: salvar primero a la humanidad antes de salvarse a sí mismo. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Señor Jesús, gracias porque has demostrado tu amor hacia mi vida. Tomaste mi rebelión, tomaste el acta de pecados que pesaban sobre mis hombros, la llevaste sobre tu propio cuerpo, llevaste toda mi maldición y todo fue destruido en aquella cruz, y a cambio me diste tu perdón, tu amor y tu bendición. Estoy agradecido contigo, te amo Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: gracias a Jesús puedo dar un grito de libertad, porque en la cruz quedaron las cadenas de esclavitud.